Muy bien, vamos a ir a nuestras Biblias en primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Capítulo 15, verso 22 al 23. Voy a leer para ustedes lo que dice la palabra de Dios en esta parte. Dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Bueno, aquí está la historia del primer rey de Israel. El primer rey de Israel, llamado Saúl. Ahí en el tema que tenemos ahí en el boletín, dice que Saúl empezó bien, pero terminó mal. Empezó bien y terminó mal. Este hombre llamado Saúl fue llamado para ser el primer rey de Israel. No era la perfecta voluntad de Dios de que ellos tuvieran rey como las demás naciones. Esto se le puede llamar la voluntad permisiva de Dios en cuanto al reinado. Dios era el rey de ellos y quería seguir siendo el rey de ellos, del pueblo de Israel. Pero ellos dijeron: no, queremos un rey como tienen las demás naciones. Necesitamos un rey como el que tienen las demás naciones. La Biblia dice textualmente que Dios le dijo a Samuel: no te han desechado a ti, sino a mí. Le dijo a Samuel: colóqueles rey, colóqueles rey. Ahora, ¿por qué quería Dios ser el rey de ellos? Para Dios mostrar una diferencia entre los reyes humanos y Él, entre la justicia de los reyes humanos y la justicia de Dios, entre la consideración que Dios tiene como rey y la consideración que tienen los reyes de la tierra. Así que Dios quería ser rey sobre ellos, era lo mejor para el pueblo de Dios, eso era lo mejor. Pero Dios entonces les coloca rey. Y este hombre llamado Saúl llegó a ser muy apreciado por Samuel. Claro, él era el padre espiritual de Saúl. Él le había ungido como rey de Israel. Así que él se apegó mucho a la vida de Samuel. Y Samuel le dio algunas maneras o direcciones que él debía cumplir. Entre ellas, él debía esperar en cierto tiempo determinado un sacrificio que debía ofrecer Samuel con el rey Saúl, y en ese momento Dios iba a confirmar su gobierno. Era como la prueba de fuego, ¿no? Después de un tiempo, la prueba de fuego donde él iba a confirmar su reinado. Y Saúl, viendo o mirando que Samuel demoraba en llegar, no llegaba, entonces él desobedeció a Samuel. Razones: una de ellas era que el ejército de Saúl empezó a desertar, o sea, empezaron a irse a las casas. Algunos comandantes o coroneles
empezaron a irse a sus hogares y Saúl empezó a tener temor, a tener miedo. Dijo, voy a quedar solo, voy a quedar solo. Y eso fue lo que lo llevó a él a hacer algo que no debía hacer. Nosotros tenemos que aprender que lo primero es la voluntad de Dios. Lo primero es la voluntad de Dios. Podemos estar acompañados de mucha gente, pero si Dios no está con nosotros, estamos perdidos. Podemos quedar solos, pero si Dios nos acompaña, estaremos bien. Estaremos bien. Se puede estar en un hospital solo, pero si se tiene a Dios, no estamos solos y estaremos bien. Aún hay gentes que han llegado a las cárceles por razones que Dios solo sabe y ellos, pero si Dios les acompaña, no estarán mal, estarán bien. Se puede estar en una mansión, se puede estar en un buen lugar, pero si Dios no está con uno, estaremos mal. Así que lo importante es que la presencia de Dios esté conmigo y debo cuidar su presencia, y su presencia se cuida en relación a la obediencia. A la obediencia. Otra de las razones de Saúl fue que él pensaba en sí mismo y en su reputación como rey. Entonces, para él no era bueno que fuese quedando con menos ejército. Eso era como él estar perdiendo su reputación, su valor como rey. Eso lo asustó a él también, hablando de la reputación. Nosotros también luchamos mucho con la reputación. Casi todos nosotros luchamos mucho con eso. ¿Qué dirá la familia? ¿Qué dirán los amigos? ¿Qué dirá la gente? Y nosotros a veces nos vemos en esa encrucijada, ¿no? Si complacemos a la gente o complacemos a Dios. Si nos ponemos firmes donde Dios quiere que estemos, así la gente diga y hable, y a veces cosas terribles. Pero ¿qué importa lo que digan? A la final Dios quiere también romper con ese principio que es tan arraigado en el ser humano. Lo que yo valgo, mi reputación y el que dirán de mí o el que dirán de mi familia. Y Dios tiene que romper eso, porque una de las cosas que Dios necesita quebrantar en nosotros para poder usarnos es con nuestra reputación. En el Señor ya no la tenemos. Usted no tiene reputación en el Señor. Habrá gente que se levantará y hablará sandeces y hablará cosas terribles y dirá cosas y tratará de asustarlo a usted. Pero si usted está seguro en su corazón de lo que dicen o lo que hablan no es cierto, estése tranquilo, seguro que Dios peleará por nosotros. Es más, pueden hablar maravillas, pueden hablar cosas lindísimas, hermosas de nosotros, cosas, cierto, salidas aún de tono, y si no son ciertas, ¿de qué sirve eso? De nada sirve que gente hable y hable cosas buenas y no ciertas, de nada sirve. Así que uno no tiene reputación, no importa lo que la gente diga, importa lo que Dios dice de mí. Si usted está caminando en obediencia a Dios y en la voluntad de Dios, a usted y a su familia siempre le irá bien. Y eso es lo que vale finalmente. Eso es lo que vale finalmente. Así que él fue movido por estas dos razones y entonces se apresuró y ofreció el sacrificio. Y entonces viene la reprensión de Dios y dice que es mejor la obediencia que los sacrificios. Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado
para que no seas rey. Entonces, la obediencia es uno de los principios del reino. ¿Por qué en el reino hay paz? ¿Por qué en el reino hay una vida tranquila? ¿Por qué en el reino de Dios hay una vida segura? ¿Por qué en el reino de Dios no hay temores? Hay una sola razón: porque ahí se hace la voluntad de Dios. Se hace la voluntad de Dios. Jesús habló mucho del reino, dijo: venga tu reino. Y usted lee en los evangelios y habla: el reino es establecido. Y usted encuentra que el Señor dijo: y cuando oren ustedes, diga el reino de Dios, ¿cierto? Habla acerca del reino. ¿Por qué el Señor hizo tanto énfasis sobre el reino? Porque cuando se aprende a vivir dentro del reino, a usted no le faltará nada. Cuando se vive dentro del reino, usted podrá vivir en paz. Cuando se aprende a vivir dentro del reino, usted podrá vencer los miedos, los temores, porque en ese reino hay control, y el control lo tiene Jesús. Entonces, por eso es que el Señor hace tanto énfasis sobre el reino. Hay tres cositas que quiero compartirles en relación a esto, para que nosotros podamos ser guardados en relación a lo que le ocurrió a Saúl. Bueno, ya sabemos nosotros que la base, el fundamento de cada persona que llega al Señor es recibirlo a Él como su Salvador. Eso tiene que ser una confesión, ¿cierto?, audible, donde la persona, consciente de sus pecados, de sus faltas, ¿cierto?, que ha ofendido a Dios, que ha pecado contra el Señor, debe hacer el principio de arrepentimiento, y es la confesión. O sea, donde yo confieso mis faltas, mis pecados, a través de un líder, de un pastor, de un predicador, y recibo a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Esa es la base. No va a haber cambio si no hay esa base. Esto lo digo para los que nos acompañan hoy. Si usted aún no ha recibido a Jesús, usted va a tener mucha información y tal vez le va a agradar mucho esto. Y como dijo un señor que venía a nuestras reuniones, yo un día lo confronté y le dije: ¿y usted cuándo va a recibir a Jesús? Y me dijo: pues es que tengo que resolver unos problemas que tengo. Y le dije: ¿qué problemas tiene? Lo que pasa es que yo tengo 3 hogares. Tenía un problema grande, ¿no? 3 esposas tenía, con hijos. Digo: no, yo a todas les cumplo. Tenía dinero. Y me dijo: por eso, pastor, yo todavía pues tengo que esperar. Dijo: lo que sí es que cuando vengo aquí salgo como bañadito, dice. Y será como bañadito, pero igual seguían las mismas, ¿no? Porque él no había entregado su vida a Jesús. Y hay gentes que llegan a nuestras congregaciones y aún no quieren renunciar a cosas. Y les gusta, dice, es muy bonito, las alabanzas, las oraciones. Pero ahí no va a poder hacer Dios hacer nada. Nada es nada. Porque hay que tomar la decisión de recibirlo, de hacer la oración del penitente, de reconocer nuestros pecados y consagrarnos a Dios. Entonces, cuando ocurre eso, hay 3 principios los cuales usted debe desarrollar en su vida cristiana. El primero de ellos es renuncia y cambio de actitud. Dígalo conmigo: renuncia y cambio de actitud. Ahora, eso de renuncia no es un día y ya, Señor, usted sabe que hace un año yo renuncié. No. Como la tendencia de nosotros es tan marcada a lo malo. Ustedes saben que hay 2 enemigos muy fuertes de nosotros. Número 1 es el diablo. Ese es número 1. El padre de mentira, el que vino para matar y dañar y destruir. Pero el enemigo número 2 es usted mismo. Es usted mismo. Son las tendencias marcadas en nosotros a lo que no es bueno, a lo que no es malo, a lo que es malo, aquellas cosas que no agradan a Dios. Entonces usted y yo tenemos que aprender, esto es una dinámica,
de renuncia todos los días. Es más, cada persona lidiará con algunas debilidades particulares. Y al usted poder conocer su debilidad particular, debe llevarla a la cruz vez tras vez. Diga conmigo, vez tras vez. Y si usted se descuida, por ahí puede venir el gol. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que aprender un hombre de Dios y una mujer de Dios para no terminar como Saúl? Tiene que aprender a qué: renuncia y cambio de actitud. Y eso debe hacerlo, diga conmigo, todos los días. Porque cada vez que uno abre sus ojos en la mañana para enfrentar un nuevo día, usted tendrá desafíos. Cada día los tendrá. Yo pudiera decirle que los tiene cada 8 días, o pudiera decirle mensual o anual para que se tranquilice, pero no puedo decirle eso. Todos los días, dice, cada día traerá su mal, traerá su afán, traerá su dificultad. Y aquí es donde el cristiano tiene que disciplinarse para que cada día haya renuncia, renunciando a aquello que no le agrada a Dios y que nos hace daño a nosotros y a los que nos rodean o a la gente que queremos. Diga conmigo, renuncia y cambio de actitud. Esto es el primer principio. El segundo, diga conmigo, sumisión y deseos de aprender. Yo les hago repetir eso porque lo pueden grabar los que no toman notas. Diga conmigo, sumisión y deseo de aprender. La primera no la cumplió Saúl. Renuncia y el cambio de actitud no la agarró, no lo hizo. Sumisión tampoco. Deseo de aprender tampoco. Él debía someterse a su padre espiritual, que era Samuel. Él era su pastor, su padre espiritual, su guía. ¿Sabe que hay gentes que dicen, yo me someto a Dios? Pues yo le tengo una mala noticia. Si uno no se somete a una persona que ve, que conoce, ¿cómo se va a someter a alguien que nunca ha visto? Claro que no lo hará. Si uno no se somete a alguien que uno conoce por años, dice la Biblia que Samuel, el profeta, era un hombre tan reconocido en Israel, tan reconocido. Dice que ni una sola palabra profética de él había caído por tierra. Todo lo que había dicho se había cumplido. Era un hombre ejemplar. Era un hombre espiritual, un hombre temeroso, un hombre de relación con Dios, un hombre de relación con el pueblo. Era un hombre de confianza. Debía Saúl someterse, y al someterse a él iba a estar seguro. Iba a estar seguro. Yo felicito a los hermanos que son sumisos. En nuestras iglesias uno ve cientos, miles de hermanos tan sumisos. Sumisos a la iglesia, sumisos a un líder, sumisos al pastorado. A veces una llamadita nomás, pastor, este fin de semana voy a estar por la finca. Pastor, este me voy de paseo. El pastor dice, yo lo bendigo, disfrute. Oh hermano, yo no puedo estar en la reunión porque voy a tener una salidita con la familia. Sometimiento. O sea, eso de sumisión tiene un valor tan grande delante de Dios, y es que los que son sumisos llegan a ser muy importantes. Por ejemplo, hablando de un prospecto, o sea, de una persona que Dios va a usar, que Dios va a llevar a niveles especiales en la obra, en la iglesia, ¿dónde está el principio para llegar allá? Sumisión, sometido. ¿Cómo cree que alguien que no se somete podrá ejercer un liderazgo?
¿Podrá ser una persona inspiradora? Claro que no. Dios no trabaja así. Dios trabaja con procesos. Pero escúcheme esto en lo de sumisión. No es una sumisión ciega e ignorante. O sea, yo ahí como el corderito ahí, donde voy, listo. No, es una sumisión acompañada de aprendizaje. O sea, sumisión con deseo de ¿qué? De aprender. O sea, yo estoy sometido, yo estoy sirviendo, yo estoy haciendo. Yo felicito a los profesores de escuela dominical, a los sugieres, a los de la alabanza, a los líderes, a los supervisores, a los anfitriones, a todos los que sirven en la iglesia. Pero es una sumisión aprendiendo. Cuando hay clases bíblicas, el jueves, ahí estoy para aprender. Luego termina y dice, ¿hay algo más, pastor, para aprender? Yo quiero aprender más. Porque es una sumisión con inteligencia. O sea, lo que Dios quiere es que seamos sumisos, pero con un corazón ardiente por querer aprender. Aprender. Tenemos que tener como texto, ¿cierto?, primario este libro, la Biblia. Yo empecé a leerlo este año y con mi esposa empezamos los dos. Ella está terminando ya. Mi esposa es muy especial en la lectura de la Biblia y en la vida piadosa. Siempre las mujeres le ganan a uno, ¿cierto? Van adelante en la oración, adelante en la lectura de la Biblia, adelante en asistir a la iglesia. No, sí, las mujeres son preciosas porque son más piadosas que los hombres. Disculpen los hombres, ¿no? Ahora les doy a ustedes un detallito. Ella ya está terminando la lectura de la Biblia y yo apenas voy en el Proverbio capítulo 12. Me quedé. Voy en Proverbios 12, por allá voy. Ella ya está terminando otra vez la Biblia, leyéndola cada año. Es sumisión con deseo de ¿qué? De aprender. Es el que dice, pastor o su líder, recomiéndeme un libro. Cuando los cristianos van madurando en el Señor, ya no tienen que estar leyendo libros de novelitas, sino libros, textos de seminarios, donde usted aprende sobre la historia de la iglesia, profetas mayores, menores, la historia del apóstol Pablo, sus viajes misioneros. O sea, tiene que tener un deseo de ¿qué? De aprender. O sea, no es una sumisión donde me quedo solo en la parte de sumisión, sino sometido y aprendiendo. Es cuando llegamos a ser gigantes en el reino de Dios. Saúl no hizo eso, no se sometió. Y aprender menos. Y aprender menos. Tercero, un continuo perfeccionamiento. Diga conmigo, un continuo perfeccionamiento. Tercero, un continuo perfeccionamiento. ¿Por qué les digo un continuo perfeccionamiento? Lo tercero, porque usted puede ser sumiso y puede estar aprendiendo y llenándose de conocimiento. Escuche, muy sometido y llenándose de conocimiento, pero eso no es todo. Se puede ser sumiso, se puede tener un espíritu de aprendizaje, pero si no perfecciona su vida, su caminar con Dios. A ver, estoy hablando de cosas que usted tiene que no solamente debilitarlas, sino vencerlas. Y esto habla de ¿qué? De perfeccionamiento. Porque si hay una debilidad que usted no domina, finalmente esa debilidad lo destruirá. Estoy hablando, hay gente que tiene ya años también en el evangelio, ¿no? Y nuevos, agárrenlo también. Saben ustedes que los israelitas dejaron en la tierra, o sea, no los sacaron,
Dijeron, después lo sacamos. Luego llegaron a ser como espinas en sus costados. Por ejemplo, doy así unas pautas. Cuando hay una tendencia a la avaricia, usted tiene que llegar a dominarla, porque si no, tarde que temprano se va a levantar ese muerto. Si hay una tendencia a la infidelidad, usted tiene que perfeccionar eso. Si hay una tendencia a la soberbia, tiene que perfeccionar eso. Como dice la Biblia que Moisés era soberbio, pero llegó a ser el más manso de la tierra. O sea, perfeccionó eso. Perfeccionó eso. ¿Cómo se logra eso? Eso se logra dejando que Jesús cada día, usted cada día se parezca más a Jesús. Nos parezcamos ¿qué más? A Jesús. Mujeres y hombres. O sea, a ver cómo trato de explicarlo. O sea, es como un ser dentro de mí que se va apoderando poco a poco de mí. ¿Me explico un poco? Un personaje dentro de mí que es pequeño ahora, pero que va creciendo hasta que yo desaparezco y aparece Él. ¿Lo agarró? Eso es. O sea, cuando se tiene mucho de Jesús y poco de usted, va bien. Cuando se tiene mucho de nosotros y poco de Jesús, siempre estaremos en peligro. ¿Cuál es el propósito del perfeccionamiento? Que progresivamente, paulatinamente, Jesús cada día sea más real en mí y yo vaya desapareciendo. Y yo vaya desapareciendo. Lo que dijo el apóstol Pablo, dice: sé imitadores de mí como yo de Cristo. O sea que Pablo se parecía a Jesús. Se parecía a Jesús. Eso lo encuentra usted en Efesios capítulo 4. Capítulo 4 de Efesios. Y aquí voy a concluir. Dentro de 8 días voy a hablar del tema soy feliz. Dentro de 8 días voy a hablar del tema soy feliz. Y les voy a explicar cómo nosotros podemos llegar a ser felices. Efesios 4, ¿encontraron? El verso 11 y 12 de Efesios. Vea lo que dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Diga conmigo, perfeccionar. Esa es la tercera principio que estoy enseñando. Un continuo ¿qué? Perfeccionamiento. Todo lo que a usted le va a suceder va a ser para bien. Todo, para que usted se vaya perfeccionando. Dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el 13, léalo conmigo todos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto fue lo que traté de explicarles ahora. Hasta que lleguemos ¿a qué? A la medida. Escuche, si no pudiéramos llegar a la medida y a la estatura de Cristo, no estaría escrito. No estaría escrito, porque sería absurdo que estuviera escrito cuando no podemos lograrlo. Sí lo podemos lograr. Podemos llegar nosotros a estar a la medida y estatura de Jesús. Entonces aquí es cuando hablamos de un esposo
sabio, un abuelo sabio, una abuelita sabia, ¿cierto? Una generación de gente sabia, de gente llena de sabiduría, lleno de amor, que puede llegar la gente a pedir una orientación, un consejo. No necesariamente tiene que ser un predicador, ser un pastor, ser un profeta, sino una persona que ha vivido bien, que ha hecho la tarea bien, que ha caminado con Dios, que ha cambiado cierto esa actitud, se ha sometido a Dios, ese que ha renunciado siempre y aquel que ha estado aprendiendo siempre, y hoy es una garantía y una esperanza para su familia, para su nación, porque llegamos a ser como personas que son garantía para una nación, porque hemos aprendido ya a orar a Dios. Y al aprender usted a orar a Dios, es una garantía para un país, porque sabe orar, sabe ir a Dios. No es religioso, es una persona auténtica, un hombre auténtico en el Señor. Entonces, lo tercero es un continuo ¿qué? Perfeccionamiento. Un continuo perfeccionamiento. Hay cosas tan lindas en la Biblia para nosotros, hermanos. Y usted debe anhelarlas, que usted llegue a un estado donde usted esté tan tranquilo, pero tan tranquilo. Y voy a terminar. Dentro de 8 días voy a continuar con el tema, y es que cuando usted puede vivir esto y avanzar sobre esto, usted puede arribar a un estado que se llama siendo feliz. Diga conmigo, siendo feliz. Porque es que a veces la religión quiere desviar esto, y desviarlo en el sentido de que todo es sufrimiento, dolor, angustia, caras largas, vestidos negros, vestidos cafeses, como si estuviéramos muriéndonos. Y hay que romper con esa basura. Usted ha sido creado por Dios para que cumpla un propósito, y el propósito de Dios es que usted arribe a un estado donde usted como esposa sea una mujer linda, feliz, usted sea un hombre lindo, feliz, sus hijos sean felices, y todo mundo pueda anhelar ser como ustedes y pertenecer a la iglesia y adorar a nuestro Dios. Y adorar a nuestro Dios. ¿Agarraron algo de lo que les expliqué hoy? Hay unos puntos acá que ya los he compartido los domingos pasados, o sea, viviendo en la voluntad de Dios. Por eso quería que ustedes aprendieran esto. Y dentro de 8 días vamos a tomar San Marcos capítulo 12 y vamos a mirar ahí en el 29, el 31 sobre los 2 mandatos. Mire, la Biblia es un libro muy extenso y usted difícilmente se lo graba, pero usted tiene que aprender a grabarse cosas condensadas. ¿Qué son cosas condensadas? Cosas cortas. Por ejemplo, hay gente que me dice: uy, pastor, pero eso, la ley de Dios, tantos mandamientos, 30 y pico de mil, no sé cuántos. Yo le digo: no, es sencillo. Son 2. Amar a Dios y al prójimo como a uno mismo, y cumple toda la ley. ¿Ya? ¿Quién no se graba eso? Mire ustedes, son como eslogan, o sea, pin, ¿cierto? Como los jingles de las emisoras, que son cosas cortas, pin, que quedan, ¿no? Nosotros tenemos una emisora aquí que por años, y la llamamos el poder de la radio, y todavía hay gente que me dice: oiga, ¿y el poder de la radio? 2 palabras cortas. Yo soy muy práctico, la Biblia es práctica, eso no es tanta vuelta, es muy fácil, todo es fácil. Lo que pasa es que nosotros lo enredamos. Y es muy fácil vivir la vida, y es muy fácil ser felices, solo que nosotros le prestemos suma atención a los principios de Dios. Y ahí vamos a mirar la base para ser felices. Y es muy fácil, tan fácil que si usted no abre los ojos, pasa de largo. Vamos a orar. Colóquense de pies, por favor, y oramos.
Gracias a Dios. Dios lo bendiga, hermano. Familiar que está enfermo. Una petición por alguien que está enfermo. Vamos a orar por ella al Señor. Y si hay otra petición podemos orar por ella, por supuesto, con mucho gusto. Vamos a orar por necesidades en esta mañana, porque el Señor está con nosotros y Él le va a ayudar. Y Él le va a cambiar sus lágrimas en sonrisas, en alegrías. Dios lo va a sacar adelante. Usted no está solo, el Señor lo acompaña y lo acompañará siempre. Si usted camina de la mano de Él, Él nunca lo va a abandonar, nunca lo va a dejar. Él es nuestro buen pastor. Si hay alguien que nos visita por primera vez hoy o segunda vez y no tiene a Jesús en el corazón, yo dije al comienzo, si no tenemos a Jesús, no hay cómo ayudarle. El Señor no le va a ayudar. Pero si usted recibe a Jesús, el Señor le va a ayudar. Si hay alguien, levante la mano donde está y yo oro por usted, que no ha recibido a Jesús. De pronto en la parte alta hay alguien, no aquí abajo, en el auditorio principal. Bueno, todos somos ya cristianos, creyentes, conocedores de Dios. Entonces vamos a orar al Señor para que nos ayude a ser personas que renunciamos a diario. Diga conmigo, renunciamos a diario sobre aquello que no le agrada a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Cambio de actitud. Pero también somos las personas que nosotros nos sometemos y queremos aprender más. Es un sometimiento con inteligencia. Yo cuando empecé, yo me sometí a mi pastor en todo. Yo cuando empecé a trabajar en el distrito ayudando, me sometía a mis autoridades. Fui 4 años vice pastor distrital. Luego 10 años estuve de representante. Porque es que Dios lo va llevando a usted de menor a mayor. Pero hay un principio, sumisión. Usted llegará lejos en la iglesia. ¿El principio cuál es? Sumisión. ¿Y deseo de qué? De aprender. Y lo último es, debemos perfeccionarnos día a día. Diga conmigo, día a día. Y grave es esto, en lo que usted ha sido débil, va a ser fuerte. Escuche esto. Usted que tenía un hogar destruido, usted levantará hogares. Usted que llegó enfermo o desahuciado, Dios lo usará para sanar gente. Usted que llegó con la autoestima por el piso, Dios lo usará para sanar a la gente que no vale nada. Dios le dará una palabra y le dirá al que no vale nada, usted vale mucho. Y esa palabra se le meterá en el corazón a él y a ella, y Dios lo levantará. Usted que llegó pobre en cuanto a lo material, sin dinero, Dios le dará dinero para enseñar a los demás que Dios levanta a los pobres. Acuérdese, de lo que usted es débil, Dios lo hará fuerte. ¿Lo hará qué? Fuerte. Diga conmigo, Señor, te doy gracias. Diga, Señor Jesús, ayúdame a renunciar a todo aquello que no te agrada. Señor, ayúdame a aprender a ser estudioso de la palabra de Dios. Diga, Señor, que yo pueda perfeccionarme en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Diga, reprendo toda enfermedad fuera de mi cuerpo, fuera de mi familia, en el nombre de Jesús. Fuera todo temor, fuera de mi vida, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Diga, toda ruina fuera de mi vida, en el nombre de Jesús. Diga, declaro que tengo la mente de Cristo,
sé que me irá bien, sé que me irá bien. Levante las manos adorando a Jesús. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre, glorifícate, Señor, en los que están enfermos. Mira a Soledad Leal, tócala, Señor, que ese cáncer se vaya y ella quede curada. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro sobre tus hijos, Padre, tu palabra para vida en ellos, para vida en sus familias, en el nombre de Jesús. Y declaro que les irá bien, y declaro cielos abiertos y puertas abiertas en el nombre de Jesús. Amén y amén.